Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretio Libertatis. Bueno, venga, vamos a empezar rapidito, que tengo que leer el Mortadelo y hacerme la merienda. Venga. Bueno, hay varios temas que comentar. Podría empezar por lo del cierre de la televisión valenciana. Creo que ya he comentado bastante en el blog, pero bueno, quería dejar aquí reflejada también mi posición y la posición de mucha gente. Menudo drama, ¿no? O sea, se ha montado con el cierre de una televisión autonómica pública en una comunidad como la valenciana, que no olvidemos que está intervenida por el gobierno central, un gobierno central que también tiene una crisis de ingresos. Es como si España, en crisis, con un 20 y pico % de paro, pues rescata a Hungría o a Irak. Es el tamaño de la economía valenciana es similar al de Hungría, que es un país de la Unión Europea. Y bueno, y resulta que pues, el gobierno valenciano había presentado un expediente de regulación de empleo en su obesa televisión pública, compañía de radio y televisión pública. Este expediente de regulación de empleo fue tumbado por un tribunal. Y entonces, pues, el Fabra dijo, que no me acepta y se lee. Venga, pues entonces todo Dios a la calle, cerramos, chapamos el chiringuito. Nunca mejor dicho lo de chiringuito. Todo el mundo sabe que, como digo yo, todo el mundo, tanto detractores como defensores de la existencia de televisiones públicas, saben que estas empresas públicas son una herramienta del poder. Son una herramienta del poder, es algo que hace enquistar el problema caciquil en España. En la historia del caciquismo en España, en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, pues la gente no es consciente de que eran los caciques los que hicieron más por crear periódicos en ámbitos rurales. Muchos de los periódicos que en Galicia leemos en los libros de historia, ¿no? De la historia inventada, pues como periódicos regionalistas o provincialistas de finales del XIX, principios del XX, estos periódicos la gente no sabe que eran fundados por políticos caciques y gente que se presentaba en distritos rurales gallegos para tener un escaño de diputado de Madrid, y este escaño pues lo tenían durante 20 o 30 años y luego lo heredaba el hijo y luego lo heredaba el nieto. Y hacían estos periódicos para poder usarlos de altavoz populista y decir, mira, yo soy el que defiende aquí las costumbres y las tradiciones que tanta pobreza enquistan, ¿no? Bueno, esta segunda parte no la decían, pero soy el defensor de las costumbres y el que más hace por esta tierra, porque he abierto un camino en este bosque y ahora la gente ya puede ir por el camino. Claro, mientras se enriquecían con otro tipo de actividades, pues en las Cortes en Madrid, pues con permisos de paso de trenes o permisos de apertura minera. Es decir, la historia del caciquismo siempre ha ido muy ligada al control de los medios públicos de comunicación. También quiero recordar que gente como el Pocero o la gente esta que está en Villaviciosa de Odón, en Madrid, queriendo construir urbanizaciones y especulando con el suelo, fundaban periódicos para criticar a los alcaldes que se oponían a sus proyectos. Es decir, hay una correlación muy fuerte entre el discurso que hay en los medios y la presencia de caciques en las instituciones, en los centros de poder. Las televisiones públicas, en especial las autonómicas, porque las televisiones públicas nacionales están más controladas, ciertamente, pero también se da este fenómeno. Pero bueno, sobre todo las autonómicas, que es el tema que nos compete, son instrumentos del poder local. Son instrumentos del poder local que siempre son muy criticadas por la oposición, en caso de existir oposición. Yo no sé en otras partes, bueno, en Galicia no tenemos oposición política y tenemos un sistema de partido único en la práctica, que se mezcla con el poder, el partido y el gobierno es la misma cosa. Algo parecido ocurría en
en Cataluña con CiU en ciertos tiempos, es lo que ocurre en Andalucía con el PSOE, son sistemas de partido único donde no hay opción. Pero bueno, no hay opción a lo mejor por distintos motivos. Pero bueno, también aquí de lo que se trata es de hablar de las televisiones públicas y sin duda son instrumentos de poder. Aún pese a que la gente puede apoyar un régimen de partido único. Porque también la gente es como la charla de comer aparte, que hay de todo, pero en fin. Y entonces están en una situación de intervención económica, de quiebra técnica, con una crisis de ingresos públicos defendida por las propias leyes de financiación autonómica, ¿no? Pues la Comunidad Valenciana no puede prever sus ingresos. Y estando las cosas como están, pues el gobierno valenciano ha tomado la decisión de chapar esta empresa pública. Hay que notar que en el sector público hay un alto índice de sindicación, los sindicatos siempre son un arma política de oposición al gobierno, porque en este país, cuando gobierna la derecha en cualquier sitio, pues los sindicatos hacen de oposición política, que es algo alucinante, que bueno, en fin, es algo que se deja hacer y que a nadie llama la atención cuando es algo que no, es algo que debería de llevarnos las manos a la cabeza a todos, ya que los sindicatos no son representativos del electorado, sino de sus afiliados, ¿no? Y además los sindicatos pues hacen presión dentro de las instancias del poder pues para recibir dinero del presupuesto público. Hay que recordar que en ciertos presupuestos del Estado hace unos años, pues ahora ya se ha recortado un poquito, pero los sindicatos recibían a través de los célebres cursos de formación del orden de los 7.000 millones de euros al año. Ya me diréis, ¿para qué sirven los cursos de formación? Pues bueno, pues utilizada la televisión para hacer oposición al gobierno, también para criticarla, diciendo, mira cómo manipuláis y tal y cual, pues el gobierno decide cerrarla. ¿Y qué pasó al día siguiente de cerrarla, o ese mismo día? Que no cerró, ¿no? Se convirtió en una especie de teatro chavista, eso. Tomaron la televisión, no sé si legalmente, pero bueno, muy legal eso no parecía, ¿no? Sobre todo cuando la dirección de la empresa había dimitido. Y empezaron a emitir sin permiso, no sé si con permiso, pero desde luego que en contra del gobierno. Está claro que los trabajadores de la televisión valenciana saben que es un arma muy poderosa y movilizaron a la gente para hacer manifestaciones y demás. Es sorprendente que la gente pues se golpeara el pecho diciendo, ay, nos cierran la televisión, esta televisión tan buena que era, cuando realmente tenía un 4% de audiencia. Es sorprendente, ¿no? Este grado de cinismo de la gente. Entre los argumentos que decían las personas que apoyaban que no se cerrara la Radio Televisión Valenciana, pues había de todo, ¿no? Pero sobre todo lo que voy a llamar argumento Doraemon, el gato cósmico. Gente a punto de llorar diciendo que en la televisión valenciana, en Canal Nou, habían visto Doraemon en valenciano y que ahora ya nunca más podrían ver Doraemon en valenciano. ¿Cómo contraargumentas esto, no? Es como la nostalgia o aquellos que dicen que culturalmente tiene muchas cosas que hacer esta televisión porque de otra forma el sector privado no va a hablar de los bailes regionales de mi pueblo. ¿Cómo explicar que el argumento cultural no se sostiene porque es algo totalmente esencialista y totalmente metafísico? Bueno, y los que tratan a la televisión pública autonómica como si fuera un derecho fundamental. El Alberto Fabra decía, si me dan a elegir entre la sanidad y la televisión autonómica, yo siempre voy a elegir la sanidad. Bueno, es que tampoco es eso. Ese argumento es también bastante populista y demagogo. No, nunca tienes que elegir una cosa y la otra, ¿no? Al fin y al cabo eres tú el que hace los presupuestos. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Pero ante esto sí que decían los detractores, la oposición, ¿no? Compromís, el PSPV.
Bueno, es que un servicio público como la televisión autonómica es prácticamente un derecho fundamental. La gente tiene derecho a la información. Lo que no dicen es que este derecho a la información puede ser defendido desde empresas privadas, desde medios de comunicación privados. Claro, ante esto, el manido contraargumento que viene es que las televisiones privadas, los medios públicos, los medios privados de comunicación responden a intereses comerciales de una élite oscura, los mercados, los reptilianos y los Illuminati, etc. Bueno, mira, si realmente hay una demanda por ver los bailes regionales de tu pueblo y por doblar Doraemon, emitir Doraemon doblado al valenciano, a lo mejor lo que tiene que pensar esta gente es no detraer rentas de toda la población, que en un 96% no quiere ver ese canal de televisión, sino, pues, entre ellos, crear televisiones de ámbito local o regional con financiación privada o donaciones o suscripciones privadas. Claro, esto no se lo plantean. ¿Por qué? Porque exige un esfuerzo. Exige salir al mercado, competir y demás. En el mundo de todo se paga con dinero público, es decir, detrayendo rentas a la gente, y normalmente más rentas a la clase media, el esfuerzo y el mérito, la competencia, el poder fracasar cuando sales al mercado, pues para esta gente no existe, ¿no? Pues todo viene por un presupuesto público donde pues es un chorreo de dinero esto. Y claro, y el dinero público no es de nadie, y por lo tanto pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. Yo me alegro de que haya encerrado esta televisión y espero que cunda el ejemplo y acaben cerrándolas todas, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la televisión española. No, pero claro, es que al final no vamos a tener una programación cultural de calidad. Programación cultural de calidad. Primero, defíneme qué es eso. Y luego hablamos. Porque la excusa cultural ya me está tocando los... Es que tampoco la gente va a tener acceso a una información imparcial. Información imparcial. O sea, los medios públicos de información, ¿desde cuándo son imparciales? Responden a una serie de intereses y lo que hacen es expandir mucha ideología. O sea, cuando desde Televisión Española, de forma imparcial, aparentemente imparcial, pues que tanto con el PP y con el PSOE nos hablan de Europa, por ejemplo, dando solo una versión del juego político que hay en Europa, donde hay, parece ser, un consenso en España sobre la construcción europea, pues están creando ese consenso, un consenso que no existe. Y claro, y esto hace que la gente, pues, a lo mejor no tenga pues más opciones o no tenga más argumentos para debatir o para llevar al debate público pues ciertas cuestiones que le incumben y que los medios públicos pues no son garantía de que exista este debate público. En fin, como digo, pues yo me alegro de este cierre, que cunda el ejemplo. Estos medios de comunicación solamente sirven para asentar el caciquismo y la manipulación política y además algo más grave que esto, que la manipulación política, que yo reconozco que puede haber también en los medios privados y no es malo en principio cuando se hace de forma privada, son también un despilfarro. Es decir, esto es una cuestión de prioridades, ¿no? Primero tienes que pagar a tus soldados, después a los jueces, después a los policías, después a los médicos, a los bomberos y al final pues llegan lo que Daniel Lacalle llama misavalorios, ¿no? Pues venga, una alfombra nueva en este teatro de la Diputación. Venga, ala, alegría. No, bueno, hay que cortar con esto porque solamente ajustando, llegando a un equilibrio presupuestario y conteniendo el déficit, podemos acceder a tener pues una deuda exterior y poder financiarnos. Y ya está. O sea, esto es el ABC. Y es así el mundo. No nos tiene que gustar, pero es así. Y este es el ámbito de juego en el que se deriven estas cuestiones. ¿Que lo quieres cambiar? Pues venga, adelante, cámbialo, pero no robes. Y les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo,
y otro tiene que ver un segundo, desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... No, ahora se lo diré. Voy a empezar por donde he empezado. Luego les digo los tres. Sanidad. No. Otro tema de estos últimos días es el de la conferencia política del PSOE, que es la cita más importante que tiene ese partido entre congresos. En esta conferencia política se trataba de establecer la línea política del partido. Lo que llama la atención es que, siendo muy necesaria como es una conferencia política ahora mismo para el PSOE, lo que llama la atención es que no hayan tocado nada de lo que interesa a la gente. Sobre todo cuando la gente también está formada por sus militantes, sus simpatizantes y sus posibles votantes. Cosas que no ha tocado la conferencia política. Casi nada. Dirimir responsabilidades en la última etapa de gobierno del PSOE. 0. Proponer cambios de liderazgo o de la cabeza de la dirección del partido. 0. Hablar sobre la cuestión de Cataluña, que es el mayor desafío político que hay ahora mismo en el país. 0. Claro, pues con esto, ¿de qué han hablado? Pues de avalorios. Me gusta mucho esa palabra, la voy a usar más. Han hablado de avalorios, ¿no? Más feminismo, más diversidad, hay que poner en valor el siglo XXI. ¿De qué cojones estáis hablando? O sea, volved a la tierra. O no volváis, desapareced. A mí ¿qué más me da? Una de las pocas cosas que tenía cierto contenido político eran las propuestas de reforma en política fiscal. Una rebaja del IRPF para aquellos que ganen menos de 16.000 euros, cosa que en la práctica ya existe. Una rebaja en el IRPF para parados, o exención completa, no me acuerdo, para parados y pensionistas. Bueno, ojo porque una cuarta parte de los pensionistas cobran más que el salario medio. Es decir, si esta gente deja de pagar IRPF, se profundiza la crisis de ingresos que tienen las cuentas públicas. Ante la bajada de estos ingresos, ¿qué es lo que a continuación dice el PSOE? No, bueno, vamos a subir otros impuestos a los que más tienen. Es decir, exenciones para aquellos que ganen menos, compensadas con subidas de impuestos para los que ganen más, significa que, como los que ganan menos ya no están pagando impuesto de la renta, se van a subir impuestos al resto. Los súper ricos en España son 4, que tienen sobre todo dinero pues en patrimonio y en rentas que no son del trabajo. Entonces, ¿cómo vas a compensar esa caída del impuesto de la renta? Magia, con unicornios. Otra de las cosas, promueven pues algo que se está a punto de votar en referéndum en Suiza, pues que las empresas, la diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto, pues no haya una diferencia de más de 12 veces, ¿no? Que el que más gane no pueda ganar 12 veces más que el que menos gane. Problema de esto, pues que han copiado la propuesta de las Juventudes Socialistas en Suiza y no han leído la letra pequeña. En Suiza, si uno ve las deducciones que tiene pues el salario final de mes de cada trabajador, pues hay un 0,7% pues para seguro de desempleo, entre un 0,7 y un 3 y pico por ciento para el seguro sanitario, luego entre un 3 y pico por ciento hasta un 7% seguro de jubilación. Claro, las deducciones son mucho menores. Y además, en Suiza, la mayor parte de las empresas no tienen esta diferencia salarial de más de 12 veces el salario mínimo respecto al máximo. Lo que tienen es, la mayoría de las empresas están la diferencia salarial dentro de este intervalo, y luego son en las grandes empresas, muchas de las cuales son públicas, pues sí hay esta diferencia salarial. Lo que realmente, en el fondo, el efecto de la propuesta en Suiza significa que los directivos de las empresas públicas cobren menos. No, pero aquí el PSOE cambia totalmente el rollo, ¿no?
que los trabajadores de la línea más baja de una empresa cobren más. Esto es lo que pretende. Bueno, ¿cuál es el efecto previsible de esto? Que simplemente se despida a la gente que menos cobre a las empresas. Se despide a la gente que menos cobra a las empresas para que la dirección pueda seguir cobrando lo que cobra y sus funciones dentro de estas empresas se subcontratan a empresas más pequeñas que pagan sueldos más pequeños. Por lo tanto, cuando se propone algo hay que pensar en las consecuencias y parece que los socialistas pues no han acabado de hacer los deberes, ¿no? Terrahawks, stay on this channel. This is an emergency. Bueno, no quiero que esto se extienda mucho. Y nada, lo último, hablar un poquito sobre la misión de la Agencia Espacial India. Quiere enviar un satélite a Marte. Y bueno, fue lanzado hace pocos días su nave espacial, su pequeño satélite. Y bueno, este ha tenido una serie de problemas cuando empezaba a cambiar de órbita. Esta misión consiste en poner primero el satélite en órbita a la Tierra y que pues, por maniobras de cambio de órbita cada vez coja órbitas más lejanas, más amplias, hasta que finalmente pues con lo que se llama maniobra de Hawkman pues pueda salir de la atracción terrestre, cruzar unos 180 millones de kilómetros y llegar a una órbita de inserción alrededor de Marte. Tuvo cierto problemilla al cambiar de órbita, pero bueno, parece que lo pueden subsanar. Y nada, lo relevante de esta misión no son los fines científicos que tiene, sino la propaganda que pueda haber detrás, ¿no? Si la India es capaz de acabar con éxito esta misión, y acabar con un satélite alrededor de Marte, pues eso significa que sus sistemas de control, detección de misiles balísticos, pues están a la última y eso es importante también a la hora de vender tecnología a otros países y bueno, la propia sonda lleva procesos de ingeniería de materiales, de miniaturización de circuitos que también nos indican de cierto know-how que ya tienen en la India. Supongo que como en el caso chino será la mayoría de la tecnología importada por empresas occidentales. Así que bueno, también decir que es una misión muy barata, o mejor dicho que barata, pues muy poco costosa, con unos 53 millones de euros, parece que va a costar toda la misión. Es decir, el Instituto de la Juventud de Andalucía puede permitirse varias misiones de estas, ¿no? Incluso una pequeña y bonita base lunar o colonia lunar lleno de gente bailando flamenco. La gente tiene una idea muy extraña en la cabeza sobre el coste de las misiones. Esto ya hablé en su día sobre este tema, pero debo insistir, ¿no? Bueno, algún día escribiré sobre el tema alguna entrada en el blog porque creo que merece la pena. La gente tiene una idea sobre un coste abismal y un despilfarro. Bueno, realmente 50 y pico millones de euros estaría en la mitad inferior de la tabla de lo que cuestan las televisiones autonómicas en España. Es decir, la televisión asturiana, la televisión extremeña, pues se podrían permitir, en lugar de tener televisiones, estas comunidades se podrían permitir su pequeño programa espacial y mandar satélites a Marte. Las cosas como son. Y nada, bueno, a ver qué tal les va. No me extiendo más, no quiero alargar esto mucho más. Ya nos veremos en otra próxima entrega. Espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis que podéis hacerme en los comentarios que creéis oportunos, menos criticarme, y a través de Twitter, de Facebook, de donde veáis. Y sugerirme temas y bueno, seguiremos en contacto. Venga, que os vaya bien. Hasta luego.